Invitamos al vice de CADAM, Armando Farina. Hola Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Rocío. Buenas tardes, ¿cómo están, Rocío? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, con estas dudas, ¿no? Porque tanto se habla del dólar, se ve un valor bajo en comparación a lo que esperábamos que suceda, y siempre decían, el dólar está barato, pero ahora está más bajo de lo que esperábamos. Y bueno, entender un poco cómo esto influye y sobre todo cómo influye a los mayoristas, ¿no? Rocío, es una discusión eterna esto, o sea, dólar barato, dólar caro, nada, si el dólar se ajusta a la suba, seguramente en las próximas 2 o 3 semanas se estarán ajustando los precios, después se ajustarán los servicios, después se ajustarán último de todo, como pasa siempre, los sueldos. Y entramos de vuelta en el círculo vicioso de un dólar atrasado o no atrasado. La realidad es que nosotros desde CADAM lo que vemos es que la discusión del dólar nos distrae del punto principal, que el punto principal es realmente empezar a discutir los costos ocultos que hay dentro de la economía argentina, que hacen que una pyme no sea eficiente y que un trabajador no tenga poder adquisitivo. Nosotros hemos presentado informes de que se traslada precio de un salario 1.241.000 pesos. El asalariado se lleva en mano 865.000 pesos. Y como de esos 865.000 pesos, cuando va a consumir de cada 1.000 pesos, 490 son impuestos. En realidad está consumiendo por 461.000 pesos. Lo que queremos desde la Cámara y lo que buscamos y hemos hecho estudios, nos hemos publicado, es que de alguna vez por siempre empecemos a discutir lo importante. Y lo importante son los costos ocultos en un recibo de salario, porque si se traslada el precio 1.241.000, un trabajador se lleva 865.000 pesos. Ahí tienen los costos ocultos de capacitaciones que no se hacen, como es el INACAP o el FAICIS. Tenés costos ocultos con una empresa privada como Seguro La Estrella, que es una ley sacada en el año 93, que sacan el 3,5, después bajó al 2,5 del salario, no se ajusta por inflación, el ajuste es muy bajo, te comen la capitalización en intereses y al momento en que tenés que retirar ese dinero prácticamente se pulverizó tu aporte. Esas son las cosas que realmente creemos que tenemos que empezar a discutir en la economía para que la gente realmente recupere el poder adquisitivo en su salario y también, me olvidaba, todavía sigue pagando el aporte por COVID, 5.500 pesos por mes. O sea, todas esas cosas son las que realmente tenemos que empezar a discutir. Y en una factura, lo más importante es empezar a discutir todo el desglose de por qué cada 1.000 pesos que consume un consumidor, 490 pesos son impuestos. No, claro, sí, son muchas cosas también y muchos números que a veces nos cuesta entender cómo afectan el día a día a la economía o sobre todo también, como bien decías, a los que trabajan dentro de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, que es CADAM, donde, bueno, podemos ir viendo también algunos precios que quizás pensábamos que iban a bajar y no bajan, o van a bajar más adelante. Incluso van a aumentar. Están hablando de un 10% de aumento en las listas. ¿Eso es real? Sí, las categorías, todos los productos que son commodities que cotizan a nivel internacional, como los aceites, con el girasol, la soja, el café, el trigo, caballa, atunes, sardinas, palmitos, merluza, todos esos que son precios internacionales, o sea, el ajuste va a venir en base al valor que se estabilice el tipo de cambio. Hoy, por suerte, el tipo de cambio sigue a la baja, entonces el ajuste va a ser mucho menor. Pero la realidad es que ya las aceiteras, por ejemplo, han pasado aumentos del 8% y nosotros los mayoristas hemos decidido solamente trasladar un 4% y no validarle la lista al proveedor todavía hasta que nos veamos obligados a comprarle, ¿no es cierto? Y la expectativa con respecto, porque hay, más allá de todo, ¿no? Esto por ahí favorece y uno cree que también en un momento habrá un derrame en los precios y bajarán, porque uno tiene siempre la esperanza. Pero ¿cómo está el bolsillo de la gente respecto de esto? ¿Lo ves como retrasado? ¿Lo ves como que las ventas están caídas o sentís como que hay un repunte en alguno de los sectores?
Es muy interesante la pregunta porque en realidad hay 5 respuestas distintas. Bueno, hasta las 6 de la tarde tenemos tiempo. Cuando, cuando lo vemos a nivel nacional desde CADAM, vemos que el sur argentino está explotado, solicitan mano de obra y no hay gente, no consiguen personal para trabajar, y el consumo también está explotado. Pero hay una realidad, perdón que te freno ahí, porque hay mucha gente que también esto lo vive y lo escucho mucho en la calle, hay trabajo, el sueldo no alcanza. Está bien, pero yo estoy hablando, te dije, había 5 realidades. Sí, Una bueno, es perdón, me adelanté. Sí. Donde por vaca muerta está todo explotado, los salarios son buenos, el consumo está explotado y la realidad es que falta mano de obra. Después tenemos el norte argentino, que es todo lo contrario, que está chato, que el consumo está muy aplanado y en caída. Y después tenemos el centro del país, que el consumo se ha logrado recuperar levemente desde mayo, junio del año pasado. Eso cuando abremos el país en 3 partes. Pero después a la vez tenemos 2 conceptos más que es muy importante marcar. Que una cosa es el asalariado que está dentro del sistema y en blanco, cuyos últimos 15 meses de alguna manera los salarios se fueron ajustando. Podemos entrar en discusión si en algunas paritarias por arriba y en otras un poquito por abajo, pero se ha ajustado más o menos sí a nivel del tipo de devaluación o de inflación que hubo. En cambio, el que está fuera del sistema, es el que realmente la está pasando muy mal. Porque el asalariado que está fuera del sistema es el que los salarios se le han ajustado un 30 o un 40% por debajo de la inflación. Y esos son los sectores que están sufriendo ampliamente hoy y que no les alcanza, especialmente en el segundo y tercer cordón de GBA. La verdad que muy completo, Armando. Te agradecemos mucho el contacto y te tenemos como fuente de consulta siempre. Siempre a tu disposición y muchas gracias por comunicarse. Y buen fin de semana. Para ustedes también, felices Pascuas. Armando Farina, vice de CADAM, charlando un poquito sobre las ventas mayoristas y la salida del cepo.